Segundo bloque de activados y como dice la frase, todo llega para quien sabe esperar y llegó el momento que más nos gusta. El momento de presentar al invitado de hoy y en este caso tiene que ver con el trail running. Por supuesto, si de vivir el deporte con pasión se trata, ¿a quién trajimos? A un especialista en vivir el deporte con pasión, el Tano Isola. ¿Cómo estás, Tano? Bien, muy bien. Gracias por la presentación. ¿Tiene nombre el Tano? ¿Tiene nombre? ¿O siempre el fue Tano? No. Sí, el apodo superó el nombre. Me llamo Leonardo y podría ser una trivia porque la verdad que hay gente que me conoce hace años y no tiene ni idea cómo me llamo. Sí, Leonardo y no sabe nada. No, yo ni me hago cargo. Me gritan Leonardo en la calle y no me hago cargo. No se da vuelta. No, para nada. Bueno, Tano, la verdad que muchísimas gracias por venir a acompañarnos, a contarnos un poco tu historia. Como lo decía Sil, si hay alguien que vive el deporte con pasión, creo que pasión y deporte debería salir tu cara ahí en el diccionario. Bueno, gracias por la referencia porque sí, tal cual lo vivo así. No solo este deporte que practico ahora, la verdad que practico y compito deportivamente desde muy chico. Vengo de una familia donde es tradición el deporte. Actualmente tengo primos en Liga Nacional de Básquet, en selecciones nacionales de vóley, en equipos nacionales de vóley. Tengo pasado en béisbol, en rugby, en todo tipo de deporte, en hockey, 2 tías que han sido parte de la selección nacional cuando todavía no eran las Leonas. Así que para mí el deporte es algo muy natural, algo que viene ya en el ADN familiar. Muy difícil en tu familia decir, no, hoy día me quedo en la cama. Hay un par, hay un par que equilibran un poco la balanza. Serían las ovejas negras de la familia. Hay un par. Bueno, Tano, nos decías de esto de que tu familia, de que has pasado por varios deportes. ¿Te animás a contarnos un poco, a hacer como un efemérides de ¿Cómo nace este atleta? Claro, ¿cómo nace este atleta? Bueno, sí, como te digo, un poco por mandato, porque creemos en la familia, y yo ahora como papá lo creo también, que el deporte educa, socializa, sirve para muchísimas otras cosas más allá de lo físico. Entonces me parece siempre súper importante. Empecé con tenis, jugando desde muy chiquitito y siempre digo que es el único deporte en el que fracasé, porque en las 2 únicas competencias en las que participé me pegaron una paliza espantosa. Pero habiendo sido tan chicos y habiéndome frustrado tanto con esas derrotas, creo que fue lo que terminó o empezó a forjarme, mejor dicho, en lo que iba a hacer en los años siguientes como deportista. Mi primer deporte fuerte fue el hipismo, nada que ver con esto, estaba relacionado al mundo de los caballos durante muchos años, me iba muy bien y por mudarme a Buenos Aires cuando terminé el secundario y por lo caro que me significaba llevarme el caballo y seguir compitiendo allá, jugué al rugby, un deporte que agarré relativamente grande a los 17 años y que fue mi deporte amado hasta que me retiré a los 30 años. Bastante tiempo jugaste. Sí, jugué mucho tiempo y basándome en cómo me tomo siempre el deporte, progresé muchísimo. Llegué inclusive a tener actuaciones interesantes dentro del mundo del rugby y fue un gran forjador en mí en cuanto a valores, ¿no? Y cómo también fui tomándome después las cosas. Volviendo a Salta, agarré durante un par de años el squash, que me encantó, y ese fue el disparador para empezar a correr, porque ese trabajo permanente aeróbico que hacía dentro de la cancha me generó una resistencia que me sorprendió a mí mismo un día que decidí salir a correr. Para hacer algo y viendo que tenía una resistencia que no conocía en mí, me empecé a entrenar para correr el biatlón de la Cumbre, inspirado en un tío que tengo que hoy está llegando a los 60 y largos, que él siempre fue un referente para mí, que el loco se tomaba con una pasión y con una entrega cada entrenamiento anual que hacía de un año al otro para correr el biatlón. Dije, yo quiero correr esa carrera y bueno, después, como se suele decir, una cosa llevó a la otra y me trajo hasta donde estoy hoy. Nunca empezar por algo chiquitito, ¿no? No, vos sabés que eso fue una característica siempre en mí, que como entrenador tengo que hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque muchas veces puede ser peligroso, ¿no? Saltear etapas y encarar a fondo tanta la cuestión física, sobre todo. Pero también creo yo que por un lado el entrenamiento que hago a conciencia con los descansos que hablamos antes de empezar el programa y demás,
Y creo que hay una cuotita genética que me ayuda muchísimo. La verdad que tengo 50 años hoy y inclusive habiendo jugado tantos años al rugby nunca tuve lesiones complicadas que me interfirieran en mis entrenamientos. Que no es poco. No es Que no es poco. poco. Mirá, No es poco. me acuerdo, siendo adolescente, he tenido accidentes a caballo en el hipismo que han sido muy graves, pero no me han dejado ninguna secuela de nada. Jugando al rugby, por supuesto, es un deporte de contacto, donde el físico es permanentemente castigado, si se quiere. Pero, como te digo, por un lado, con la enorme conciencia de lo que significa un buen entrenamiento, más esa cuotita que creo genética que tengo, siempre estuve alejado de lesiones. Bien, y de ahí, bueno, pasar a explorar ultramaratones donde hay distancias mega largas. Bueno, si bien tiene que ver con lo mismo, con esta locura por el correr, esta pasión y demás, hay como un caminito ¿qué fue lo que despertó ahí? Que vos dijiste, che, voy bien en esto, me llevo bien, me gusta y creo que puedo un poquito más. Fue un camino corto, como te dije. Empecé con el biatlón, fue una prueba que me encantó, que la viví con mucha pasión. Y ese fue el disparador porque honestamente la idea era correr esa carrera y nada más, después seguir viendo a ver por dónde iba, pero ya me despertó algo y participé en un par de carreras más de calle que en aquel momento todavía no era tan popular como puede ser ahora que viene el medio maratón de Salta, que son carreras populares donde participa todo el mundo. Yo en aquel momento cuando corría eran atletas, ¿no? Entonces yo ahora comparo los tiempos en los que corría 10 kilómetros en aquellos años y hoy sería un tiempo de media tabla en una carrera popular y en aquel momento yo salía último, siempre salía último porque los chicos eran atletas, eran chicos que habían practicado ese deporte desde chicos y yo lo estaba agarrando a los 30 años, era distinto. Pero aún así seguí entrenando y ya descubrí en el 2011 el trail running y eso, bueno, fue un antes y un después claramente porque me abrió un mundo de montaña que yo exploraba ya desde muy chico, siempre fui a la montaña desde muy chico y fue descubrirme en ese entorno de nuevo a través de un deporte. Entonces me atrapó inmediatamente y acá en Salta con la geografía que tenemos, bueno, creo que en aquellos años... Sí, no corrí nunca más en la calle, de hecho. ¿Cómo es por ahí el día a día, la semana de una persona que se dedica a esto, se dedica a completar distancias muy largas? Bueno, como en cualquier deporte, pero en mi caso por ahí porque ya tengo una edad que empieza todo a complicarse desde lo físico. Yo en mi caso soy muy prolijo, o sea, intento y cada vez más, y cuando hablo de prolijidad en el entrenamiento, prolijidad en el descanso, prolijidad en la alimentación, prolijidad en la hidratación. Si bien no soy un fanático y hay cosas que las sigo disfrutando porque tengo una vida social y me gusta tener una vida social, pero sí cada vez elijo más qué como, cada vez elijo más qué tomo. Cada vez elijo más cuánto descanso y cómo descanso. Entonces, creo que esa es la base de todo. De ahí, por supuesto, una conducta lo más llegada a la perfección posible en cuanto a los entrenamientos, de lo que se planifica hacerlo. Por supuesto, como todo, tengo mis bajos, ¿no? Y bueno, hay que compensarlos con trabajo mental, pero intento eso, en todo sentido, tratar de ser prolijo en mi vida en general, y eso decanta solo en el deporte. Bueno, vos decías que esto del trabajo mental, ¿cómo trabajás esa parte? ¿Te asistís en algún profesional para trabajarla o es algo como prueba-error que la llevas adelante vos solo? Y tuvo un poco de todo en todo el proceso, todo lo que mencionaste. Arrancó mucho como prueba-error. Estuve casado durante 18 años con una psicóloga que se metió mucho en el mundo deportivo.
Entonces, eso también me ayudó en conversaciones que teníamos, si bien ella no me atendía a mí particularmente, digamos. O bueno, te dabas cuenta. O no me daba cuenta tal Tal cual. vez. Pero lo trabajábamos mucho en charlas cotidianas. Claro. Ella inclusive desde el aprendizaje que estaba haciendo en la materia y yo desde la curiosidad del deportista, bueno, y lo hemos ido trabajando así. Y ese fue el inicio, después ya seguí como autodidacta. Hoy soy coach deportivo porque también haberme metido tanto en la cuestión mental del deportista hizo que me interesara por la carrera, entonces estudié también, que eso es algo que hago en todo sentido en el deporte. Estudio permanentemente como entrenador, estudio permanentemente como deportista y estudio permanentemente como coach deportivo. Entonces, las tres cosas me sirven para todo, para mirar hacia afuera y para mirarme a mí mismo. Por supuesto que en esto, además de que, bueno, lo haces a un nivel importante, entonces hay todo este trabajo detrás, también está la parte de uno, de la personalidad y de trabajar eso que te pasa día a día, que muchas veces la teoría la tenés clarísima, pero a la hora de llevarlo a la práctica, pensar en, bueno, hoy estoy recontracansado, no me recuperé, me toca entrenar, tengo que sumar tantos kilómetros en mi planificación, pero mi cuerpo me está diciendo, hoy no tengo tantas ganas. ¿Qué sucede ahí en vos para finalmente llevarlo adelante o descansas cuando el cuerpo te pide ese descansito? Buenísima la pregunta porque aplica también para la cuestión del entrenamiento físico. Tanto en lo mental y en lo físico me manejo de la misma manera. Si bien hay estructuras, siempre me dejé llevar por mi propia sensación. Y me gusta entrenar a sensación, a mí, y me gusta entrenar a otros o que otros aprendan a entrenarse por sensación también. O sea, más allá de que hoy tenemos herramientas fantásticas, los propios relojes y los propios avances que ha habido en la tecnología deportiva, están buenísimos porque son herramientas súper válidas, pero nada va a ser más válido que lo que uno mismo sienta. Entonces, en esas fiacas que podemos tener un día de entrenamiento, hay que poner en la balanza si realmente es una fiaca o es una alerta del cuerpo, de la mente que está diciendo, che, para un poco porque nos vamos a pasar de la raya. Entonces, esa sensación es la que creo que es más válida a la hora de entrenar o descansar o dejar pasar una sesión que no pasa absolutamente nada. Creo que muchas veces dejando pasar ese tipo de sesiones se gana más de lo que se pierde. Entonces, totalmente, escuchar al cuerpo. Exacto, digamos. exacto. Tano, y cuando tenés esos entrenamientos largos de tantos kilómetros, seguramente muchas veces con un cerrito de por medio, es mucho tiempo que uno pasa solas también, porque si bien entrenás a un grupo, también entrenás solo. Sí, sí. ¿Qué pasa por la cabeza del Tano? ¿Qué pensamientos invaden? ¿Hay algo en especial o te liberas o estás concentrado en lo que estás haciendo? ¿Qué pasa por ahí? Porque la cabeza acá es clave. Es clave, sí, es clave. Te diría que lo que más evolucionó en mí como deportista es eso, es la cabeza. Hoy si vos me decís, dame tu fuerte dentro del deporte, te lo voy a decir sin dudas, mi cabeza. Totalmente. El físico, si bien entreno bien, hay momentos en los que uno no está todo lo bien que quisiera estar. La edad en esto, vuelvo a decirlo, por más bien que yo me siente, es innegable que empieza a pasar factura. Ya me viene pasando factura hace varios años. El otro día fuimos, perdón que te interrumpa, cubrimos una carrera de el Cerro San Bernardo, había corredores más 70 y estaban 10 puntos, así que creo que todavía te queda un largo camino corriendo. Absolutamente. Ahí por ahí la diferencia que te hago es llevarlo al límite que a mí me gusta llevarlo. O sea, yo no tengo dudas que yo, si hago las cosas bien, voy a tener 90 años y voy a seguir corriendo. Eso yo no tengo ninguna duda. Ahora, hoy, con 50 años, estoy competitivo. Claro. Hoy soy competitivo y al resto no se las hago fácil. No se las hago fácil. Y saben que cuando yo estoy, chicos de 35 años no la van a tener fácil. No digo que no les gane o que me ganen, lo que sea. Eso es una cuestión que sucederá. Que hay pelea. Pero que ellos saben que yo no se las hago fácil, lo saben. Claro. Y Tano, cambiando un poco de tema, Barkley Marathon. Sí. Hay conocimiento, desconocimiento. Del otro lado hay gente que ni sabe de qué es lo que hablamos. ¿Por qué es la maratón más difícil del mundo? Hay una gran discusión sobre cuál es la carrera más difícil del mundo y es muy difícil poner una, pero sí hay un top 5 carreras que uno alrededor del mundo podría decir cualquiera de estas 5 es la más difícil del mundo. Y Barkley Marathon está ahí, es una de esas 5.
Es una carrera súper compleja porque no tiene, más allá de los ribetes casi cómicos que tiene, como no saber cuál es el método de inscripción, no tiene una fecha concreta de largada, no tiene un horario concreto de largada, entonces son todas cuestiones que adornan un poco la carrera, pero si vas puramente a lo geográfico de la carrera, es realmente extrema porque si lográs completarla son 160 kilómetros con 20.000 metros positivos de desnivel. Eso duplica, por ejemplo, al Ultra Trail du Mont Blanc, que es una carrera que todo el mundo conoce porque todo el mundo quiere correrla, que tiene en la misma distancia 10.000 metros, tiene la mitad y es durísima. Y tiene la mitad de desnivel que lo que tiene Barkley Marathon. Entonces, eso ya de por sí lo hace extremo. Y después, que es un circuito que no está marcado, es un circuito fuera de sendas y es un circuito donde no está permitida ninguna tecnología moderna de navegación. No se puede llevar GPS, celular, reloj, nada. Hay que navegar con un mapa, con brújula. Entonces no solo es el esfuerzo físico y el esfuerzo mental, sino también que hay un esfuerzo enorme de la cabeza, pero a nivel conocimiento del terreno y conocimiento de navegación, ¿no? En tu caso puntual, bueno, contarle a la gente que participaste de esta maratón y cómo fue tu experiencia personal. Tuve 2 participaciones en esa carrera, en el 2021 y el año pasado, 2024. Hasta ahora soy el único argentino que estuve en esa carrera, lo cual a mí la verdad me llena de orgullo porque es una carrera emblemática y llegar a estar en esa carrera ya es toda una complicación. Es una carrera muy chiquita, son 40 corredores nada más. Entonces, haber estado ahí ya es muchísimo. Si vamos a lo estrictamente deportivo, en el 2021 me fue muy bien, a pesar del fracaso general, porque ninguno de los 40 corredores que estábamos ahí la pudo terminar. Hay que hacer un paréntesis que esta carrera se creó en el 1986 Sí, exacto. y que de ahí hasta hoy creo que solo 17 corredores Exacto, terminaron. Es decir, exacto. que es un número bastante reducido. Sí, es una carrera que, bueno, esa es una de las características por las que está como catalogada una de las más difíciles, porque es difícil terminarla. Claro. O sea, es muy difícil terminarla. ¿Qué implica terminarla? Terminarla, esto que te digo, recorrer esos 160 kilómetros con este desnivel brutal y prácticamente en soledad, porque de los 40 corredores, a medida que la carrera va avanzando, van quedando afuera. Entonces, salvo la edición del año pasado, que fue una edición súper extraña, donde terminaron 5 corredores, una cosa muy, muy notoria, y la primer mujer que terminó en la historia el año pasado, lo cual fue espectacular haber estado ahí viendo eso. Fue rara la ventana climática que se abrió, o sea, fueron 3 días, que es lo que dura, son 60 horas de carrera sin parar, y durante esas 60 horas el clima estuvo increíble, algo que en ese lugar no pasa nunca. Es un clima que ese es otro de los factores por los que es tan difícil. El clima cambia permanentemente y pasa de -0 grado a 25 grados. Pasa de la lluvia al sol, pasa de la neblina al cielo limpio, pasa de tormentas a... Es una cosa rarísima. Bueno, este año pasado hubo buena ventana y... Claro, y ahí podemos asociar que 5 hayan terminado justamente este año en que el clima cambió rotundamente a lo que venían acostumbrados. Creo que tiene un factor que está juega... asociado, está súper asociado. Y un poco eso también me alegra mi participación en el 2021, porque fue una de las ediciones con peor clima y de los 40 estuve entre los 15 corredores que llegamos más lejos en la carrera. Entonces, es una carrera muy difícil de analizar fríamente. Hay que tomar un montón de factores para decir me fue bien o me fue mal, porque son muchísimos esos factores. Claramente para la vida de un corredor hay un antes y después, más allá de estos análisis más finos. Sí, te diría hasta en cuestión laboral mía me cambió completamente, porque como te digo, es una carrera en la que todo el mundo quiere estar, ¿viste? Y haber logrado ser el primer argentino y haber estado 2 veces ahí, la verdad que trato de mantenerme súper humilde en este comentario, pero me cambió la vida completamente. Totalmente. Sí, me cambió la vida. Y hay un pequeño detalle, que para postular para esta carrera hay que, escribir un mail, determinado momento, un poquito investigué, y que, vos te postulaste, y a mí me intrigó cuando leí todo esto es saber
¿Qué habrá puesto el Tano en ese mail? Bueno, es una pregunta que me hacen mucho y no sé si tiene una respuesta porque ningún corredor que haya ido a Barclay habla de su ensayo, porque es un ensayo lo que hay que mandar. Pero básicamente lo que hice fue hablar con absoluta honestidad y cómo vivo yo esto mucho más allá de lo deportivo. Para mí la montaña es un modo, no es algo deportivo. O sea, si a mí mañana me sacan la competencia, sí, van a quitar una parte divertida porque me divierte, pero no es lo que me mueve ir a la montaña. A mí es espiritual el tema. Entonces, le hablé al organizador un poco de eso y cómo yo quería transformar eso en una enseñanza de vida para mis hijos, ¿no? Y creo que posiblemente haya sido ese uno de los gatillos que más le interesó a él. Bueno, ahí tenemos dos datos, que tenés una ex mujer, que tenés hijos. Sí. ¿Cómo se toma, cuál es tu núcleo familiar y cómo se toma tu núcleo familiar y de amigos esto de el Tano siempre está buscando ponerse al límite, vivir al límite? Está súper interesante. Creo que todos, porque después de la ex esposa hay novia también, y todos terminan entendiendo. Lo tengo que decir. Porque... O aceptando, sí, una de dos. No, pero porque aceptar puede ser un aceptar con desinterés. En todos los casos es un aceptar y un entender y un abrazar, porque todos han terminado apoyándome, a pesar de miedos, por supuesto que eso yo soy consciente. Esto es un deporte extremo. Sí. También ahora empecé a meterme en los últimos años en alta montaña y tampoco de un modo tradicional, sino haciéndolo un poquito más extremo. Yo sé que eso genera un miedo en la familia. Mi papá, pobre, ahora estuve en el Aconcagua hace un par de semanas y él, esperaba que yo le pase información, y la verdad que el día que decidí atacar cumbre, no solo a él, no le avisé a nadie, solo a mi hijo mayor, porque alguien tenía que saber que lo estaba por hacer, pero porque entiendo que cuando estás de afuera sufrís y no está bueno, entonces trato de mantener un poco al margen de eso a mi gente, digamos. Sí, una por protegerte, porque te quieren, y otra por el tiempo que le dedicas y que pasas fuera de casa. Sí, y que por ahí... sí, hay un combo de todo, Mis hijos ahora están grandes, ya tengo 2 que están en edad universitaria, la más chica está en el secundario, pero ya todos tienen otra cabeza, porque ya hace más de 20 años que estoy en esto, o 20 años, y ya mi hijo mayor tiene 20 años, por eso hago la relación fácil. Entonces, mis 3 hijos me han visto evolucionar mientras ellos crecían, entonces es natural para ellos, no les llama la atención. No esperan que vengas con un regalito de la Aconcagua. No, tal cual. Y tampoco esperan que lo que haga sea cuestión de 1 hora y volver. Claro. O sea, ellos saben que todo lo que yo hago demanda tiempo, demanda mucho esfuerzo. Hoy, por suerte, la tecnología hace que esté mucho más cerca. De hecho, ahora tengo un dispositivo satelital que puedo comunicarme con mensajes directamente a sus celulares. Entonces ellos saben que estoy bien y que ante cualquier emergencia hay mucha gente que está pendiente de lo que hago. Eso también hay que decirlo, porque no es que en esto me mando solo y soy el loquito que está ahí metido. No, esto siempre se hace de una manera muy estudiada, muy controlada, muy entrenada, y con mucha gente que por suerte se interesa por esto y que está atrás mío, siempre atenta a que suceda alguna eventualidad, que no ha pasado, porque te digo, los márgenes, uno viéndolo de afuera parece difícil, pero los márgenes de error son cada vez más chicos mientras más te preparás y más te programás. Entonces, creo que eso está súper interesante, ¿no? Tano, ¿y alguno de tus hijos agarró ese gustito por la montaña o por lo menos la pasión por el deporte? Sí, la pasión por el deporte sí. Por la montaña particularmente no, pero creo que tiene que ver un poco con la edad. Los chicos míos son chicos, más allá de que son adolescentes ya los 3, 20, 18 y 14 y 13. Creo que tiene que ver más con la edad, porque a esa edad la verdad no es tan divertido por ahí. Es un poco raro el gustito a la montaña, por ahí se agarra con el tiempo, claro. Sí, yo creo que sí, pero creo que, no sé, la transmisión es tan grande y el contagio es tan grande que no descarto que en el futuro alguno agarre un poco la pasión de la montaña.
Qué loco sería, ¿no? Correr juntos, tal vez con O alguno sea de los que- mismos. Hemos corrido, sí, no, Ah. eso sí hemos hecho carreras juntos, lo hemos hecho y es súper divertido, a mí me encanta. Emocionante. Sí, me encanta, eso sí hemos hecho. Sí. Qué lindo. O sea que si llega el yerno o la nuera gamer, no hay problema. Digo. Y va a estar un poco en el horno porque soy de desenchufar y agarrar la mochila, así que va a estar obligado. Bueno, No lo Tano, esperen las chicas, entonces, la novia en este caso, el domingo al Tano sentado a las 12 esperando o los fideos o el asado, porque puede que no llegue ese día esté entrenando. Y ha pasado de, che, vuelvo a almorzar y no. y no volví. Y vuelvo Y no a llegó. cenar con suerte. Bueno, Tano, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad que cada palabra refleja tu pasión por esto que haces y por el deporte en general. Es lo que nosotros queremos mostrarle a la gente, que en Salta hay mucho deporte y muy variado. El Tano tiene su grupo de entrenamiento, así que es. te dejo que lo vendas un poco. Mi grupo se llama Black Hoof, que quiere decir pezuñas negras, porque un poco asociado ahí los corredores solemos tener nuestras uñas destrozadas por patear piedras. Así que sí, en San Lorenzo entrenamos y tengo todos los niveles, que eso también me gustaría decirlo, porque a veces relacionan al grupo mío con lo que yo hago. Entonces, Claro, hay que ser, para ir hay que ser. Claro, y es todo lo contrario, y eso es algo que a mí me encanta del grupo que se ha armado en los entrenamientos, porque es un grupo súper variado, donde hay chicos que corren muchísimo y distancias más largas, y hay chicos que recién están empezando, o chicas, o señores, o señoras, y creo que eso lo hace muy enriquecedor al grupo y es una de las cosas más divertidas que tiene, así que... Además hay buena onda, entonces... Excelente eso es lo- onda, eso es lo más lindo, un grupo cero competitivo, como a mí me gusta, así que es muy lindo eso. Bueno, resta agradecerte nuevamente por haber compartido este Gracias a ratito con ustedes. nosotros. La verdad, dan ganas de seguir preguntando. Bueno, el programa es cortito, pero bueno, por lo menos pudimos tenerle un rato para charlar con él. A ustedes decirles que no se olviden de seguirnos por la página de Instagram en activados.ok. Y por supuesto nos vemos el próximo jueves con mucho más Activados.